Ahora sí le voy a pedir mucha paciencia, buen humor y atención, porque estos métodos son los que vamos a aplicar, especialmente este método del planímetro polar y este de aquí abajo y otros. Bien, yo los voy a explicar todos. Que ustedes ya han debido ver algunos, o el método de Simpson, o están viendo, o el método de los trapecios que se ve para calcular también poligonales cerradas, áreas de poligonales cerradas, cuando se hace la cuantificación de áreas, por ejemplo, para la titulación de tierras. ¿No ven? ¿Ya? Entonces, estos son los métodos de cálculo para áreas transversales más comunes. Todavía no estamos hablando de volúmenes, o de áreas transversales, de ese que hemos hablado. Uno, el método básico de los cuadrados, contando cuadraditos a escala. El dos, el método del planímetro polar. Este sí que es bastante utilizado. Tres, el método de los trapecios de Bezold. Cuatro, el método de Simpson. Cinco, método de abscisias ordenadas X y Y. Cada puntito va a tener su X y su Y. A ver al grano. El método de los cuadrados es un metodito donde cuando no hay nada, vos estás en el campo y no hayas cómo medir tu área, pero tienes la escala definida. Por ejemplo, si tienes esto, vas a hacer ahí tu perfil en escala 1 a 100. Vos sabes que un centímetro es un metro. Por lo tanto, un milímetro va a ser 10 centímetros, ¿no ves? Claro, porque 10 milímetros por 10 va a ser 100, que es un metro. Entonces, un cuadradito de un milímetro por un milímetro va a ser 10 centímetros por 10 centímetros, equivaldrá a 100 centímetros cuadrados. ¿Lo ven? Y puedes sumar por cuadraditos, hallar el área encerrada. Sí, obviamente no es lo ideal, pero a nada. Y te puedes hacer también así figuritas rayando para que vos tengas así una idea. Aquí estoy explicando. Para realizar el cálculo del área mediante este método se traza a escala la sección en papel cuadriculado y luego se cuenta el número de cuadros que hay en la sección y se multiplica por el área del cuadro. Ejemplo, escala 1 a 200, un cuadradito de papel miniaturizado de un milímetro por un milímetro cuadrado equivale a 0,2 por 0,2, equivale a 0,04 metros cuadrados. Ejemplo, 12 cuadraditos en escala 1 a 200, área real 12 por 0,04 va a ser 0,48. Claro, si cada cuadradito es esto, por 12 es 0,48. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cuadraditos, 0,48. A veces salva de los apuros, ¿no? Y este, si tienen ustedes interés, pasen allá, el ingeniero Balanza les va a mostrar, les va a decir cómo se calcula. ¿Ve? Por ahí yo me animo, pero lamentablemente yo no estoy haciendo los. A ver, voy a ver, de darles el práctico ese que les digo, ¿no? Con papel milimetrado, pues ya que vamos a tener tiempo. A ver, vamos a ver. Este es el planímetro polar, pariente cercano de un aparatito que nosotros llamamos el pantógrafo, que los profesores nos enseñan para agrandar dibujos. De un dibujo chiquitito le sacamos un gemelo más grande. También se puede achicar. ¿Se acuerdan? Los copiones especialmente. Con eso hacían grandes dibujos, ¿no? ¿Ve? Yo tenía un compañero que calcaba hasta los radios de la llanta de bicicleta. Increíble. Bueno, miren, este, por ejemplo, es antiguito. Es el que tenía aquí su rueda de medir Vernier o Nonius. Pucha, había que hacer milagros para leer. Pues ya no existe. Ahora existe este digital. Pero esta cuestión, este lo tiene, este por ejemplo, y estos son sus anclajes. Y esta cuestioncita, aquí tiene una mira, recorre por el borde del perfil, le da la vuelta, como os decía. En cambio, este era su anclaje. O sea, tiene una púa, eso se hace clavar a un ladito, y es el que se mueve, esta punta, este de aquí. Dice 13, polo con contrapeso. Este. Polo contrapeso con punzón de fijación. ¿Ya ve? Brazo succión, brazo polar rastrillador. Ah, no, este es el que se sujeta.
y este es el que da vueltas. ¿Ya ve? Entonces, este es el planímetro polar analógico, con vernier. Y este es un ejemplo del planímetro polar PJK2A para medir áreas irregulares, lecturas de áreas digitales en perímetros, por perímetros. ¿Ya? Ahora aquí les voy a explicar cómo hago eso. Bien, pero este método del planímetro, cuando uno lo compra, si uno se dedica, va a estar en proyectos, es mejor comprarse uno, hay que tenerlo siempre. No cuesta mucho, debe estar en 100 a $200, no creo que cueste más. El planímetro polar es un instrumento que calcula áreas irregulares midiendo mediante un brazo alargado con un agujón vertical el perímetro o contorno del área encerrada que se desea calcular. Cuando se utiliza este instrumento, se debe dejar fuera del área a medir el polo del planímetro, cuidando que los brazos del instrumento formen un ángulo en lo posible recto, 90 grados, antes de iniciar la medición. Es recomendable realizar 2 o 3 mediciones y tomar un promedio de las 3 para calcular el área medida. ¿Está bien? O sea, nos dice, señores, si voy a utilizar estos dos, de aquí a aquí 90 grados ideal, ¿no? En este igual. Este automáticamente casi va a estar 90 grados frente a este. ¿A ver? Ya está, pensado en eso. Esta es la formulita general del planímetro. Yo tenía un profesor que nos sacaba cierta parte por poco a reglazos si no lo hacemos bien con esto. Área transversal K, que es la constante del planímetro, por FE, el factor de escala para un metro, ya explicamos, y PD es el promedio de lecturas entre lectura final y la lectura inicial que hace el planímetro. Ahí está. Esta es el área que nosotros vamos a tener dando vueltas por el perímetro de nuestra área. Esta constante del planímetro lo trae y viene pegada a un numerito. El fabricante nos da cuando nosotros compramos el aparato, pero se suele perder y hay que saberla calcular de nuevo. Y el factor de escala para un metro es B, por ejemplo, 1 centímetro igual a 1 metro en escala 1 a 100. En escala 1 a 200, 1 centímetro, 2 metros. ¿No ve? Es el factor de escala. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Qué bonito, ¿no? Según la lectura promedio efectuada de 2 lecturas anteriores del área roja encerrada de los perfiles del terreno y del proyecto ejecutado por un planímetro polar analógico mecánico, se tienen los siguientes resultados. Lectura inicial 2070. Lectura final segunda 3670. Mía chica, ha variado harto. Diferencia de lecturas 16 centímetros cuadrados. Escala 1 a 200. 1 metro equivale a 200. No. 1 metro equivale a 2 metros, no 200 metros. Por lo tanto, 1 centímetro a 200 centímetros. Claro, en escala 200, 1 metro equivale a 2 metros, no 200, aquí es error. 1 centímetro, 2 metros. Por lo tanto, el factor de escala es 2. En escala 1 a 100 sería 3. En escala 1 a 500 sería 5. En escala 1 a 1000 sería 10. Por lo tanto, en escala 1 a 200, K, así había estado nuestra medición, había sido 1 del aparato aquí. ¿Ya? 16, ¿ve? Diferencia de lecturas DL por 2 al cuadrado, factor de escala. 64 metros. 64 metros es este perfil, ¿no? He empezado de aquí, le he dado las vueltas por aquí, 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 hasta aquí. 64 metros. Aquí en estos perfiles mixtos hay que hacer 2 mediciones. Esta área aparte, corte, y esta área aparte, terraplén. ¿No ven? Segundo ejemplo. Allá la constante K de un planímetro. Ya lo hemos perdido. Se nos fue ese papelito que estaba ahí en el cajoncito donde está el planímetro. Miren, es el analógico, que también sirve.
Con tres mediciones de un área conocida, área del cuadrado conocido, 5 por 5, 10 por 10, en escala 1 a 200, 100 metros cuadrados. Y aquí un centímetro equivale a 2. Perfecto. ¿Lo ven? Ahora fíjense cómo hallo yo. Me doy yo una lectura de ese cuadradito de 5 por 5. Yo ya sé que es un área conocida. Yo ya sé que en escala 1 a 200 va a ser 100 metros cuadrados. ¿Lo ven? Entonces voy a hallar bajo esa perspectiva esta acá. ¿Lo ven? ¿Qué tal si lo tiro de despejada de allá? A ver, vamos. Primera lectura, 0.06 y 0.549. Hay una diferencia, 0.543 de la primera lectura. Segunda lectura, inicial es esta y llega aquí, final. Diferencia, es esta. Tercera lectura, y es esta. ¿A qué se refiere inicial? Y esto sí, ¿no? 0.549. Así. ¿Ve? Y la diferencia es esto. En realidad aquí he hecho dos lecturas. Esto y esto. Esto y esto. Así. Bien, promedio, diferencias. Miren ustedes. 1.6. Si ustedes suman aquí estas diferencias entre 3, sumo yo las 3, va a ser 1.61.5. Dividido entre 3, el promedio es 0.53.8. Vueltas de la rueda medida de la constante del planímetro para un área conocida de 100 metros cuadrados. Haciendo una regla de 3 para un metro de una vuelta, K 100 milímetros equivale a un metro entre 0.538 vueltas. Entonces a veces 185.87 la constante del planímetro. Así se halla cuando no tenemos constante. ¿Lo ven? Hay que hallarla, esa constante, para después ya hacer varias medidas hasta que tengas un número verdadero. ¿Listo? Bien, vamos a este método de trapecio que realmente ustedes lo van a aprender o ya lo han aprendido en topografía. No sé, ¿ya lo vieron en topografía? Están llevando ustedes topografía 1, ¿no? A ver que alguien me conteste. ¿Sí? ¿O ya han vencido topografía 1? Ya pasamos topo 1, Inge. Ah, bien. ¿Ya han visto esto para cálculo de áreas en poligonales? No, Inge. Entonces van a verlo en topografía 2, el método de los trapecios. Bien, gracias. Tenemos un perfil, o sea, es una trapezoidal en corte, donde se requiere calcular el área encerrada. Se sigue el siguiente procedimiento tomando como ejemplo la figura siguiente. Miren, aquí el área encerrada hay que dividirlo entre varias X, mejor si son iguales, y si no, las extremas se las deja como son. ¿Ya? Ahí está. Y nos van a quedar al extremo, entre la cuneta y los chaflanes, unas áreas triangulares como la A1 a 7. Yo estoy viendo que todo es corte. Entonces, ¿qué nos dice este método? Miren aquí al final, aquí prolongando esto, aquí y aquí a I, y aquí al otro lado a E. Vamos a ver. Dividir en partes de abscisa X la base del área encerrada, teniendo dos extremos triangulares A y A7, siendo las ordenadas que se miden a escala o matemáticamente cada área parcial. A1, A2, A3 o sector Y1, Y2, Y3, Y4, Y6. La fórmula de trapecios en general es. O sea, yo esta escala tengo que medir Y2, Y3, Y ta. Si está en escala 1 a 200 o 1 a 100, tengo que medir. Esas son estas. Y1, Y2, Y3, y sus X también. Y aplico esta formulita. X es la constante, ¿no? Digamos, cada 10 metros, ya, 10. Y1 más YN, esta. Y esta lo estoy llamando la última Y sub N. Divido entre 2. ¿No ve?
Ahora Y2 más Y3 más Y4 más Y más Y7 más, hasta la última. Hasta la menos última. Y n menos 1. O sea, hasta aquí nomás. Más A1 más AN. A1 más AN. AN es el área última, ¿ya? Para nuestro caso de sección en la figura anterior. X Y1 más Y6. Y1 más Y6. Dividido entre 2. Y2, Y3, Y4, Y5. Ya no entra la 6 y Y6. Por eso es aquí. E de menos 1. Más A1 más A7. Los extremos. A7. Donde área transversal ya está todo esto que estamos diciendo. ¿Ya ve? Ahora, el único problema es medir A1 y A7. Que no siempre es así tan bonito como está aquí. Pero hay que hacerlo. De alguna forma. ¿A ver? Eso será, entonces, que yo lo voy a hacer. Si, por ejemplo, esto es 5, esto es 6, esto es 6, 6, 6, y está aquí cada 2 metros, 2, 4, 6, 8, 10, entonces voy a tener que hacer todo esto. A ver. Miren, el X una sola vez entra. En cambio, las 10 cada rato. A ver. ¿Listo? Esta A1 con la AN es las últimas áreas, estas triangulares A1 y A7, esto que queda aquí. Primera y N, en este caso A1 y A7 en la figura. En corte, se hace lo mismo. Se divide en cada X que... Por ejemplo, de aquí a aquí yo tengo, por decirles, aquí 350 más 350, 7. Y aquí tengo 1 metro más 8 y aquí 9. Y yo debo dividir entre 5 partes, 9 entre 5. No sé, ¿cuánto me saldrá? A menos de 2, ¿no? 1, 8, por ahí saldrá. Entonces, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8. Pero por aquí sigue el área. Sigo hasta aquí. A ver. Y lo que me queda al extremo es esto. Igual aquí. Entonces, este X1 y E1. Este Y7, X8. Entonces, la fórmula aquí va a ser esta. X será ese 1, 8 que os he dicho, que sea Y1 más Y6. Esta más esta. Entre 2. Y2 más Y3 más Y5. Más X7 por Y7. Miren. Esta. X7 por Y7. Porque esta ya no es como estas. Y más A1 más A8. Esta y esta. Y A1 y A8 puede hacer como estas áreas. A1 y A8. Área del triángulo inicial, área del triángulo final. Miren. Perdón. X1 menos Y1, o perdón, X1 por Y1 entre 2, X8 por Y7 dividido entre 2. ¿Por qué? Porque esto es base por altura entre 2, base por altura entre 2. ¿Ven? Eso sería para un terraplén, utilizando el método de los trapecios. ¿Ah? Eso lo estoy explicando, nosotros nunca vamos a utilizar en vías. ¿Ya? Lo hacen, normalmente eso lo hacen ya por software. El método de Simpson, otro método topográfico para grandes poligonales cerradas o para terrenos que ustedes vayan a simular para calcular áreas. Es muy similar al de los trapecios, ¿ya? Con la única diferencia, se le llama también método de la fórmula aproximada del 1/3, que a diferencia de los trapecios solo funciona para intervalos iguales X en un número par. EASA, el año 1982, desarrolló un método variante de Simpson para intervalos X desiguales con un número impar. La fórmula general de mixta es esta. Ahí está. Esas divisiones X, ¿de cuánto es? Entre 3. Y E1, la principal, esta digamos, la primera. Y la última va a estar aquí, ¿no? Y N.
Y1, la primera más la última, más 2 veces la sumatoria de todas las i's impares, más 4 veces la sumatoria de las i's pares, más A1 más AN, igual entran los triángulos. Ya ve. ¿Lo ve? Miren. Seguro que en temporal ustedes van a tener que aplicar esto. Por ejemplo, aquí hemos dividido entre todas las x hasta acá, 2,28, 2,28. Listo, ya está mi x. Si quiero aplicar esto, aplico nomás. X 2,28 entre 3. Y1 y E6, extremas. Y1, 1,42. Y E6, 2,86. ¿No ven? O 2,18, perdón. A ver. En realidad sería Y7, ¿no? Esta. No Y6. Y1 más Y7. 2 veces las impares. La 1,82 es esta la impar. Esta es par, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. La 1 ya entró en la fórmula. Aquí, 1 y última. 2 más 1 es 83, más 2, 25. Esta sí, esta no, esta sí. Esta otra entraría, pero está en el extremo junto con la Y1, no va. Y ahí está. Más área 1, más área 2, esto. Esto por eso entre 2, esto por esto entre 2. Área 1 y área 8, son estas. Listo, área total 26,64. Esa sería la fórmula del método de Simpson. Muy parecida a ustedes. ¿A ver? En realidad, entonces, implica dibujar el sexo transversal y empezar a dividir entre X y las Y's, hacerlo todo eso a escala y aplicar la fórmula. Si no hay planímetro, de repente puedo hacer eso, ¿no? Y esto ya es el método computarizado, el método de abscisas y ordenadas que se hace, ¿no? Aquí, que normalmente lo aplican ya en softwares. Miren, ahí está. Ahí se pone XA, XB, XC, XD y XC al otro lado del eje vertical. Ahí está. De esa fórmula más o menos. Si aquí pongo 0, mi eje X, Y y X es 0, 0. Pero y aquí va a haber, digamos, 2 metros. De aquí va a haber, digamos, 3 metros. Y de aquí, o 4 metros, de aquí 2. Esas son la XB, XC y XD. Y de aquí va a haber unos 4 metros, XE. Y sus Y's respectivas, estas. Entonces se hace esto así cruzado. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Es como atar los zapatos, ¿no? Los cordones de los zapatos, aquí y aquí, aquí y aquí. Y es la fórmula. Miren, tal como está. YA por XB. Más, fíjense, más YA, XB por YA. Más XC por YB. O sea, ahora este. Más XD, más XC por YA. XA por YE. Ahí está empezando aquí. XA por Y. A ver. YE. Es el último, ¿no? Este. Y después empieza allá, de arriba, en sentido contrario. XA por YB. XB por YC, menos. Menos XC por YD. Por favor, su micrófono. ¿Quién está con micrófono? Luis Fernando.
A ver, no está perjudicando. Yo lo voy a sacar de la clase si no pasa, si no para. Ah, bien, gracias. Listo. XD por Y. O sea, mire, en un sentido va sumando, en otro sentido va restando. Estos van restando, ¿no ve? Esto ha empezado ya por XB sumando, más Y por XC, más YC, YD, más YD y así. Y al otro lado ha empezado a restar XA menos YB, XB menos YC, XC por YD menos XD por Y menos XC por YA. Ahí está. Y eso podemos hacerlo también nosotros matemáticamente, si quisiéramos, más fácil todavía. Y el área al final es esta. Era un medio sumatorio de los positivos menos sumatorio de los negativos. ¿Sí? Pero aquí se los llama negativos a esta forma de operar. No es que las X o las Y sean negativas. Uno los pone así. Uno. Así. Son métodos trabajos, pero ya matemáticamente es más fácil que un programa lo haga, ¿no ve? ¿No ve? ¿Y listo? Eso es el método de las y ese. Una consulta, ingeniero. Dígame. ¿Este método también no se llama método de matriciales? No, no, es una variante. Es una variante. ¿Ya? Hay un método matricial también, pero eso yo no les doy porque es más complicadito todavía. ¿Ya? Me acuerdo que este método aplicamos para calcular área en topografía 3, 4. Ah, por eso. Pero lo llamaban método matricial. Claro. Yo siempre le conocí por abscisas ordenadas XY. Hay un método matricial que yo conozco, se representa dos líneas adentro, ¿ya? Y está basado en las matrices, ¿no? Aquí no es básicamente una matriz. Ya, pero como sea, es un método. Ya, entonces se puede aplicar en topografía, como ha dicho su compañero, o también en el cálculo de nuestras áreas transversales que estamos viendo. Listo, jóvenes, justo a tiempo, 8 en punto. Vayan a descansar media horita, nos vemos 8:30. ¿Ya? Que vamos a ir en la parte 2. ¿Está Listo, bien? ingeniero. Sí, toma cafecito. Vayan a tomar cafecito, dense media hora. Yo voy a estar aquí nomás, solo voy a apagar la voz y la imagen. ¿Ok? Listo, listo. Nos vemos.